Hay ocasiones que en el transcurso de una clase de escuela, de colegio, por X motivo el profesor debe de salir o la profesora debe salir. Y cuando eso ocurre y no hay nadie que esté acompañando a la profesora o al profesor, ¿a quién recurre el profesor o la profesora? Recurre al estudiante que aparentemente mejor se porta, pero que tiene cierto liderazgo, pero deja unas advertencias. Llama al estudiante, le dice qué es lo que debe de hacer, que fundamentalmente es vigilar que nadie se porte mal y si hay alguien que se porte mal, que le avise cuando regrese. Entonces el profesor antes de salir le dice, a él dejo a cargo, pobre que alguien haga algo y le desobedezca al compañero porque yo tengo que salir y volver, pero él está con esa responsabilidad. Lo que hemos visto, si bien es un ejemplo muy menor, lo que hemos visto en Deuteronomio 31, en la exposición del domingo pasado, desde los versículos del 1 al 8, encontramos eso elevado a mucho más. Porque encontramos que Moisés se está despidiendo. Estamos en el tercer discurso, se está despidiendo porque su muerte es próxima. Pero el Señor le está dando la instrucción a Moisés para quién debía de ser su sucesor en cuanto al liderazgo del pueblo de Israel. Y encontramos cómo el Señor empieza a respaldar a Moisés y también a este joven, no tan joven, Josué. Un joven cerca de 40 y tantos años, o algunos dicen que más. Entonces, joven todavía. Así que vemos en la palabra del Señor este ejemplo que la importancia de recibir la autoridad y reconocer la autoridad, pero que finalmente la autoridad que estaba recibiendo y había recibido Moisés y estaba recibiendo Josué es de parte de Dios. Y cuando nosotros nos enfrentamos a las Escrituras, nos estamos enfrentando a la autoridad entregada por Dios para que la iglesia podamos obedecerle y andar conforme a lo que Él ha establecido. El ejemplo que tiene un comienzo no solamente se puede evaluar con un contexto de clase, sino también familiar. El hijo mayor o el hijo que manifiesta cierta madurez cuando los padres no están, deben ser los que regulen la casa o vean que no pase ningún accidente o que se tenga que hacer las cosas pendientes. El asunto acá, queridos hermanos, es que cuando hacen eso los padres, siempre dan una advertencia. Pobre de, si yo me encuentro con esto cuando vuelva. Bueno, Moisés no iba a volver, al menos muy próximamente. ¿Por qué digo próximamente? Porque sabemos que los que morimos creyendo en el Señor vivimos eternamente y cuando Él establezca su reino vamos a estar con Él. Y entre ellos todos los santos del Antiguo Testamento. Entonces próximamente no iba a volver. Pero el Señor también deja advertencias. Así que recordar un poco en qué periodo se encontraba Israel antes de cruzar el Jordán. Moisés le advierte por medio de dos discursos, uno que recuerda la gracia, la misericordia de Dios en el pasado, cómo los libertó el Señor con mano poderosa, firme y extendida de la esclavitud de Egipto, y también cómo en el presente Dios lo estaba sosteniendo y les estaba entregando su palabra para que obedecieran desde ese día y que vieran qué es lo que debían de hacer cuando tenían que entrar a la tierra prometida. Estamos ahí en el 1405 antes de Cristo aproximadamente. Ahora en el último discurso, queridos hermanos, es la despedida. Pero aún así les anima a ser fieles en el pacto que han hecho con el Señor al aplicar la ley, al obedecer los mandamientos por amor al Señor. Entonces,
Lo que vamos a ver tiene un ánimo de urgencia, pero también un espíritu fresco para la iglesia del día de hoy, sobre todo todos los que estamos acá, para saber que el mandato de parte del Señor no es uno que queda en, en una galería, no es algo que se imprime solamente y se ve bonito en una polera, sino que la palabra del Señor es una viva y eficaz y es una que demanda obediencia. Y lo que nos va a estar diciendo Deuteronomio 31 lo podemos señalar así. Por el Evangelio podemos recibir, oír y usar la palabra de Dios para temerle. Por el Evangelio podemos recibir y usar y oír la palabra de Dios para temerle. El mensaje de hoy se llamará así: oír la ley para temer al Señor. Oír la ley para temer al Señor. Vamos a leer desde los versículos 9 al 18 de Deuteronomio 31. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo de la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Antes de entrar a la exposición de la palabra del Señor, me gustaría que orara una vez más conmigo. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, venimos a implorar que tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, sea obrando en nosotros, que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestra mente para entenderla y también dándonos el poder para poder aplicarla, para poder vivirla, para manifestar que te amamos por medio de nuestra obediencia. Queremos, Señor, salir distintos de a cómo llegamos, con esperanza, con una fe fortalecida, una perseverancia vigorosa, pero también, Señor, queremos salir transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos crecer y tú eres el único quien puede hacernos crecer. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Los primeros versículos de este pasaje que hemos leído, de manera clara, directa y con la simple lectura, podemos darnos cuenta que hay un hecho en particular y es el central, que es cuando el pueblo es reunido para oír y celebrar
a Dios, reunidos para oír la palabra del Señor y a la vez para celebrar a Dios. Es importante porque en varias partes de las Escrituras se menciona que Dios les encarga esto a los líderes del pueblo. Dios se lo comunica a Moisés. Moisés, entendiendo que va a partir, establece que una de las responsabilidades importantes de los liderazgos que había en el pueblo era ver que el pueblo de Dios fuese fiel al pacto, fuese fiel a lo que Dios había establecido por medio del pacto. Ahora, Moisés les encarga no solamente que supervisaran, sino que la observancia y la aplicación de la ley en los términos privados de la vida fuese una realidad, no solamente cuando están todos juntos, sino que también en lo privado, en lo personal, que no se olvidaran de la palabra que Dios había dicho por medio de Moisés. La fidelidad del pueblo, si bien tiene una arista personal, y eso es importante, por eso lo menciono, los textos están indicando, estos versículos están indicando una responsabilidad del pueblo al ser también uno. ¿Y cuál era mayormente el énfasis de esto? En ser fieles a lo que Dios ya mandó en todas sus labores, como pueblo, como la familia que Dios había constituido por los lomos de los descendientes que salieron desde Abraham. Los sacerdotes, se mencionan acá, aquellos sacerdotes que estaban llevando el arca del pacto y estaban apartados y consagrados para Dios, los levitas, esa tribu que fue reconocida por el Señor para que su herencia no estuviese en la tierra, sino que fuese específicamente Jehová su herencia, y estuvieran sirviendo en el templo y en ese momento en el tabernáculo de reunión. Ellos, los únicos que podían portar el arca del pacto, incluyendo los reyes como excepción, ellos eran los únicos que podían cargar con eso. Y la copia original de los 10 mandamientos estaba en el arca del pacto. Tenían acceso a una bendición tremenda, no solamente para oficiar ceremonias, sino para llevar al pueblo a tener un regocijo en la presencia de Dios y tener comunión con su Dios por medio de lo que Dios les había dicho y cómo ellos debían de responder a lo que Dios les había mandado hacer. Son servidores importantes, eran servidores de una vitalidad importante para el pueblo de Israel. Su práctica fiel a Dios iba a impactar a los israelitas de la época, y así también los ancianos que se mencionan acá, todo líder de la nación de Israel, pero que también tenían una responsabilidad administrativa y espiritual a la vez. Ellos no podían servir en el tabernáculo o en el futuro templo, en ese entonces todavía no se había construido, pero ellos debían de recordar lo que Dios había dicho. Ellos tenían la responsabilidad de transmitir el mensaje fielmente. Debemos de refrescar un poco la memoria, recordar que en este tiempo que se nos está narrando en el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, habla de un pacto basado en respuestas llenas de obras, si bien con un corazón de amor hacia Dios, pero que prometían una fidelidad de parte de Dios mostrándose en su prosperidad. Un establecimiento local en una tierra prometida como lo fue Canaán. Ellos verían, si eran fieles, una prosperidad abundante a desbordar, iban a ser bendición para las otras naciones, no solamente con su mensaje de que existe un Dios, sino también en las necesidades cotidianas. Ahora, esta ley les era entregada a ellos para que las repitieran. La ley señalada que se
explica aquí o se menciona en el versículo 9, si bien no se entiende del todo cuál es, algunos señalan que puede ser todo el Antiguo Testamento, perdón, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento conocido como el Pentateuco o la Torá, pero es probable que se esté refiriendo a Deuteronomio en sí mismo, pero Deuteronomio en sí mismo sintetiza todo lo que Dios ya había mandado anteriormente. Entonces, uno o lo otro hace referencia a todo lo escrito por mano de Moisés bajo la guía del Espíritu Santo, dejando estos textos inspirados por Dios. Ahora, ¿cuál es el fondo detrás? ¿Qué era lo que Dios quería que hicieran? Al fin de cada 7 años, versículo 10, en el año de la remisión, en la fiesta de tabernáculos, versículo 11, cuando el pueblo estuviese ahí, delante de la presencia de Dios, en el lugar que Dios hubiese escogido y le hubiese dicho al pueblo, aquí van a levantar al altar al Señor, va a hacer congregar a todo el pueblo y van a oír la ley del Señor. La instrucción es clara. Cuando se celebrara el año de remisión, el año sabático, cuando se hiciera la fiesta de los tabernáculos, debían de convocar al pueblo y leer esta ley, ya sea Deuteronomio o todos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ya sea uno o lo otro, que viene a hacer referencia exactamente a lo mismo, se tenían que leer. Leer los mandamientos de Jehová, contar las bendiciones e incluso las maldiciones si ellos desobedecían. No podían saltarse nada, tenían que leer fielmente lo que Dios les había dicho. Todo lo que Dios le mandó, todo lo que Dios estableció, todo lo que Dios decretó y todo lo que Dios prometió, si eran fieles o infieles a Él. El lugar sabemos que no estaba definido hasta ese momento. No habían entrado a Canaán y no se tenía certeza de alguna capital de la nación o del reino. No se sabía dónde. Pero, por eso lo menciona, vemos en el transcurso de la Biblia que llega el periodo de los reyes y ahí es donde se levantaría un templo donde se adoraría a Dios y Dios establecería cuáles son los espacios para cada cosa. Ahora, sin ir más lejos, es importante recordar en qué consistía esta fiesta del año sabático. No sé si se recuerdan un poco de las exposiciones de Deuteronomio, que es el año de remisión, el año de pagar las deudas, el año o del gran perdón. Cuando se habla de la remisión de deudas, se habla del gran perdón de estas deudas. Y sí, hablamos en términos de deudas económicas o deudas en cuanto a algo que debía una persona, un israelita, que se había beneficiado porque alguien le quiso prestar y le ayudó en su momento de necesidad. Pero también el año sabático incluye la idea del descanso de la tierra. El descanso de la tierra. Si se dan cuenta, estas dos fiestas como que no sé si es la mejor estrategia para cualquier ser humano que analice y vea el tema de la producción, el gasto. O sea, no voy a producir ese año, ok. No voy a trabajar la tierra, bien. Y aún así tengo que perdonar lo que me deben, bien. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que está implicando acá es una plena dependencia de parte del Señor. Que tú perdones, confías en que Dios es perdonador, que Dios es salvador y como te perdonó, como te rescató, tú debes también de considerar benevolentemente a quien te debe. No sacarle hasta lo último, incluso si no tiene cómo pagar. En el relato del Antiguo Testamento vemos que algunas culturas tomaban rehenes o como precio o como pago de la deuda del hombre, quizás su familia, su hijo o todos sus hijos, incluyendo hasta su esposa. Entonces, aquí lo que estamos viendo es
cómo el carácter de Dios se está mostrando en esta fiesta, un carácter perdonador, un carácter que invita a confiar todos aquellos que le conocen en Él, que Él es fiel, que no abandona a su pueblo. Entonces debes de ver cómo Dios trabajó los primeros 6 días de la creación y el último día cesó su obra. Tú también debes de hacer lo mismo y deleitarte en lo que Dios te ha dado. Lo que Dios, entre medio de eso, también está diciendo que Él promete y asegura que cuando se obedezca esta ley no va a haber una falta en cuanto al sustento diario, sino que Dios iba abundantemente en el 6º año, antes de entrar al año sabático, ver una cosecha abundante para que el pueblo obedientemente celebrara esta fiesta. ¿Por qué? Porque no solamente tenían que parar de producir, perdonar, además celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Se le llama así porque recuerdan cómo el Señor los mantuvo en el peregrinar en el desierto y nunca les faltó absolutamente nada. Debían tomar ciertas ramas, construir mini casitas o chozas y estar ahí cerca de una semana aproximadamente, disfrutar ahí la presencia de la provisión de Dios, la gracia de Dios. Ahora, aquí no estamos viendo a que solamente los hombres debían estar escuchando esto, sino todo el pueblo, todos los que fuesen parte del pueblo. Hombres, mujeres, niños y extranjeros y los hijos de los hijos. Todos. Se tenía que celebrar el año sabático, el año del perdón, la fiesta del tabernáculo y como ceremonia oficial la lectura de la ley. Todos estaban invitados a escuchar la lectura de la ley. Y cuando se habla de lectura no viene con una explicación entre medio, sino era ceremonialmente una lectura de lo que Dios había dicho que debían de creer, aceptar y a lo cual debían de someterse. Esta fiesta tenía un momento solemne, pero era una fiesta. Tenían que estar ahí reunidos con gran gozo, con júbilo. Tenían que con júbilo estar escuchando lo que Dios había dicho. Están escuchando a su Salvador. El pueblo del Señor, todos los habitantes de Israel, adultos, niños, extranjeros, debían escuchar y prestar atención a la ley de Jehová, a la voz de Jehová, la voluntad de Jehová. ¿Con qué? Con la finalidad para que oigan, aprendan, teman y cuiden de cumplir todo lo que Dios había dicho. Oigan. Viene la idea también de Deuteronomio 6, esta palabra de oír o prestar atención inteligentemente. La idea original tiene de prestar atención por amor de. Oigo inteligentemente, pero por amor de estoy escuchando. Por amor de estoy disponiéndome a recibir lo que se me está leyendo. Para que aprendan, tienen la idea de adiestrar, de instruir, para que teman a Jehová, estar reverenciando al Señor y someter la vida a Él. Recordar que temer a Jehová es principio de sabiduría. Temer al Señor implica estar asombrado de quién es Dios y cuán grande es el juicio que Él puede llevar a cabo para todos aquellos que son rebeldes a Él. Y una vez que hayan oído, aprendido y sepan cómo temer al Señor, cumplir la ley. Tener cuidado de guardar, de mantener íntegramente lo que Dios ha mandado. No mezclarlos con nuestras filosofías o nuestras percepciones, sino de acuerdo a lo que Dios había establecido de manera fiel. El alcance y el énfasis de esto es
maravilloso. En el versículo 13, ¿qué encontramos? Dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan, aprendan a temer a Jehová. ¿Se dan cuenta? No es solo un recordatorio, no es una ceremonia más, no es una fiesta más, sino que tiene un propósito fundamental, que es tener una comunión con el Señor de manera profunda, sincera. Es un método con el cual Dios les estaba enseñando a aquellos que no sabían o no habían experimentado la fidelidad en el desierto de Dios, la fidelidad de Dios en el desierto. Incluso si no habían visto cómo el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida. Leyendo la palabra del Señor se enteraría de las obras de Dios, de su misericordia, de su fidelidad, de su amor y cómo debe de relacionarse con Jehová, que es su Salvador y Redentor. Aquellos que no lo vieron y a la vez no tuvieron una enseñanza sobre esto, serían enterados, serían discipulados, serían instruidos por medio de esta ceremonia maravillosa, para que los hijos del pueblo supieran, aprendieran cómo temer al Señor. No se teme al Señor de otra manera, sino por medio de su palabra. No podemos encontrar cómo ser fieles al Señor sin utilizar la palabra de Dios. No podemos amar a Dios, adorar a Dios sin considerar lo que Dios ya ha dicho de cómo se debe de amarle y adorarle. Nosotros, todos los creyentes, como servidores del nuevo pacto, tenemos que hacer exactamente lo mismo. No la celebración del año sabático necesariamente, pero sí el principio. Perdonar a quien nos ofende. No quizás celebrar dejar de trabajar, pero sí no ser un esclavo del trabajo. Confiar también en la gracia de Dios. Y así también, quizás no hacer chozas con ramas y estar ahí una semana, pero sí a entender que incluso cuando hemos estado en los momentos más críticos, pasando un desierto, Dios ha proveído. Hermanos, ¿cómo puede ser fortalecida la fe? ¿Cómo puede ser avivado el fuego de nuestro amor por el Señor? ¿Cómo podemos adorar cada día al Señor de una manera más íntegra? ¿Cómo podemos mirar a Cristo y deleitarnos en Él? Yendo a la palabra de Dios. Por eso es importante congregarse, porque si estamos aquí todos convocados, hemos respondido a un llamado de Dios, no de los pastores, no del predicador, no de mi amigo, no de Juanito ni de Pedrito, sino porque Dios ha convocado a aquellos que Él ha salvado para entregarte por medio de su palabra la sabiduría, la fortaleza para saber cómo servirle a Él, cómo amarle a Él. Todos nosotros, queridos hermanos, todos los creyentes de este tiempo, por medio de la sangre de Cristo, la palabra del Señor, cuando viene a nuestros corazones, debería enfocar nuestros ojos en Él. Todos tenemos la responsabilidad de dirigirnos por medio de la palabra del Señor a que nuestros corazones estén centrados en el Dios vivo, que nuestra mente esté deleitándose en el Cristo vivo, que toda nuestra alma, que toda nuestra existencia, que todo nuestro ser esté por medio de la palabra del Señor siendo llevados hacia nuestro Dios, llevados a ver su misericordia, su bondad, su amor, su piedad, su fidelidad. La semana pasada se nos exhortaba, se nos decía
El gran Dios está con nosotros. El gran Dios está aquí. Su presencia está en medio de su pueblo. Él habita en medio de su pueblo. ¿Y eso cómo repercute en mi vida? La importancia que tiene esto, hermanos, es vital. En su sentido más amplio es ir a la palabra de Dios siempre, sin desmayar. Ir a la palabra del Señor para tratar todos los asuntos de nuestro corazón y de nuestra vida. Porque es la palabra de Dios la inspirada, la que Dios sopló, la que Dios exhaló, la que Dios dijo, la que salió de su boca. Es la palabra de Dios la que tiene toda sabiduría, es la palabra de Dios con la que Dios hizo todas las cosas. Es la palabra de Dios la que nos vivificó, es la palabra de Dios la que no tiene errores. La palabra de Dios es que si la obedecemos no nos va a hacer pecar, sino todo lo contrario, nos va a hacer andar en verdad. Nos va a hacer ser fieles a Él. Es la palabra del Señor la que tiene la autoridad del mismo Dios, porque de Él salió, de su boca salió. Es la palabra del Señor la que alumbra nuestros ojos y nos hace andar por lugares seguros. Es la palabra del Señor la que hace limpiar nuestro andar. Es la palabra del Señor la suficiente para convencerte de que eres un pecador, pero también de que tienes un Salvador que se entregó por ti para que tú hoy seas reconocido como un perdonado del Señor, como hijo de Dios por medio de los méritos de Jesús que expuso en la cruz. Es la palabra de Dios la suficiente para transformarnos. Es la palabra del Señor, es la que rompe ese corazón duro como un martillo a la piedra e introduce su espada hasta lo más profundo. Es una espada de doble filo y que no hay dureza que se pueda resistir. Es la palabra de Dios la que necesitamos. ¿Necesitas ánimo? ¿Necesitas cambiar aquello que tú sabes que necesitas cambiar? ¿Necesitas confianza? ¿Necesitas aumentar en fe, crecer en fe? ¿Necesitas madurar? ¿Necesitas sabiduría? Ve a la palabra del Señor. ¿Necesitas enfrentar este mundo corrupto con todas sus ideologías, filosofías y distorsiones de las verdades de Dios? Anda a la palabra de Dios y ruégale que te permita entender sus razones. ¿Quieres conocer más a Cristo? ¿Quieres deleitarte más en tu Señor? ¿Quieres conocer más cómo es tu Padre? ¿Obedecer más la voluntad del Espíritu que habita en ti si eres creyente, si has creído en el Evangelio de Jesús? Llénate de la palabra de Dios. Ese es el ejemplo que estamos viendo acá. Y es más, cuando cayeron en desgracia, porque las maldiciones vinieron sobre el pueblo de Israel, pasaron exactamente todo lo que Moisés les advirtió. Cuando necesitaban una reforma, cuando necesitaban restaurar al pueblo, partían con una oración de confesión y luego leían la ley. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo, querido hermano, cuando sabemos que hemos pecado? Necesitas creer lo que Dios te dijo. Si confiesas tu pecado delante de Dios, tenemos un abogado fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Pero no te quedes ahí. Da el otro paso y anda la palabra de Dios para saber cuál es la buena voluntad.
no solamente te vacíes de aquello que Dios quiere que te vacíes, llénate de aquello que Dios quiere que te llenes, de su palabra, de Él, de quién es Él y cuáles son sus mandamientos divinos. Ahora, también debemos de entender que aquí nos está presentando que la palabra de Dios es suficiente para criar a nuestros hijos. La palabra de Dios es la que Dios usa para fortalecernos, pero también para guiar a nuestros hijos y nuestra familia. Es por la palabra de Dios que deberías invertir tiempo con aquellos que son los más pequeñitos de nuestra casa, o que ya no son tan pequeños, ya están más crecidos y hay que ser un poquito más rudo. ¿En qué etapa estás? ¿En qué proceso estás? ¿En qué estás ahora en tu vida? Tienes la palabra profética más segura, a la que haces bien si prestas atención. La palabra de Dios. Con los siguientes versículos, del 14 al 18, vemos que establece la autoridad que vendría desde la muerte de Moisés en adelante. Y es Dios quien establece este liderazgo en medio del pueblo. No es un concilio, no es necesariamente una conversación de quién podría ser. No tiraron suertes. Es Dios quien se dirige al pueblo, es Dios quien se dirige a Moisés y dice: Josué va a ser tu sucesor. Pero entre medio de ello encontramos una advertencia. Pero vamos a ir por parte. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues a Moisés y Josué y esperaron el tabernáculo de reunión. El Señor estaba con Josué. El Señor lo manifestó por medio de su presencia. El Señor mostró que estaba amparando a Josué, y eso se mencionó la semana pasada, pero es necesario repetirlo porque el Señor es quien está ordenando las cosas en su pueblo. Le pertenecían a Él, y el Señor es quien tiene el mejor criterio para establecer a los líderes. Entonces, Dios manifestó al pueblo de Israel que estaba con él, La presencia de Dios estaba en medio en el tabernáculo, se posó en la puerta del tabernáculo. Normalmente eso se veía cuando los sacerdotes oficiaban, pero en este caso era una situación distinta. Dios estaba demostrando: yo estoy con él. Y es una tremenda confirmación. Josué, el ex capitán militar, ahora el ex espía y el nuevo líder del pueblo de Israel, estaba siendo puesto por parte de Dios. Y de hecho eso es lo que dice, hace un énfasis en la palabra: que esperaran para que Jehová le diese el cargo. Cuando vemos una carrera de posta que se van en relevo, vemos a uno igual que nos está pasando la posta. O sea, yo nunca he hecho ese deporte, esa disciplina, pero eso es lo que vemos. Personas, velocistas, corredores, se están pasando en la posta. Y aquí no es Moisés quien le está entregando el mandato, es Jehová. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Pero qué temblor. Es el Dios del cielo, el que ha consumido a todos sus enemigos, al que enjuició a Egipto, incluso a los desobedientes del pueblo de Israel. Él
concertó una cita con Josué y le dijo que espérenme, porque yo mismo le voy a dar el cargo. ¿No deberíamos sentir algo distinto cuando somos llamados por el Señor a ser parte de su iglesia? Porque Dios nos ha llamado. Si bien ha usado a personas, pero cuando tú obedeciste la voz por medio del Evangelio, no fue la voz de la persona que te habló, fue el Señor, fue Jehová. Jehová nos ha puesto como pueblo suyo. Ahora, los últimos versículos señalan lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará y me invalidará mi pacto que he concertado con él. El Señor le anticipa a Moisés su muerte. No solamente eso, sino que el pueblo va a dejar a Jehová. Se van a apartar de su verdad, se van a apartar de su ley, van a quebrantar a su pacto, van a ser ídolos y van a caer en idolatría. Se volverán a dioses falsos que no existen, pero que serían promovidos en la tierra de Canaán. Fornicarán, dice el Señor. Serán infieles al Señor y se involucrarán en lo más íntimo de su corazón con estos falsos dioses. Se mezclarán como un hombre casado con una mujer extraña o como una mujer casada con un hombre extraño. Tal vileza harán. Me dejarán a mí, que yo los he guardado durante el desierto. Les he proveído absolutamente de todas las cosas. Han visto mis maravillas y aún así me dejarán. Renunciarán al Señor, lo abandonarán. Quebrarán su relación con el Señor por estar con ídolos que no oyen, que no ven, que no pueden responder. Al parecer Josué tenía una gran labor porque iba a tratar con un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que frente a algo que le deslumbrara los ojos, se va atrás de ello. Josué no solamente tenía que batallar con los enemigos que vendrían, el Señor respondería, el Señor le daría la victoria, sino también tendría que tratar con la desobediencia del pueblo. Con firmeza, con valentía, por medio de la gracia de Dios y el poder de Dios. Por eso vemos el llamado de Josué y por eso vemos en Josué 1:9, sé valiente para hacer todo lo que yo te he mandado. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Yo estoy contigo, dice el Señor. Sé fiel. Versículos 17 y 18. La respuesta es evidente de parte del Señor. Les anticipa a Moisés y a Josué. Se va a encender su furor en aquel día. Van a venir angustias, van a ser consumidos. Y ellos se van a preguntar, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Afirma el Señor que su ira va a caer sobre ellos y los abandonará. No solo ellos quebrarán su relación, el Señor esconderá su rostro, esconderá su bien, su misericordia, toda su bendición les será quitada y quedarán expuestos a toda clase de mal producto de su pecado y recibirán el mismo juicio de Dios. Ellos serán consumidos no solamente por los males, sino por el furor de Dios. Males, angustias tendrán ellos como alimento diario, como congoja permanente en sus vidas. Aunque se pregunten que si Dios está con ellos, la respuesta es evidente. Dios los abandonó porque ellos abandonaron a Dios. Dios repite en el versículo 18 que esconderá su rostro en aquel día. ¿Por qué? Porque fueron idólatras, rebeldes. La razón es sencilla pero determinante. Por todo el mal que hicieron.
Josué tendría una labor fundamental, hacer que el pueblo recordara que ha sido la misericordia de Jehová que los libró, que los salvó, que los rescató de toda esclavitud, que también los mantuvo vivos, que Dios les había mantenido su fidelidad solamente porque Dios quiso hacerlo. Ha sido el amor del Señor que le estaba diciendo: van a cruzar este Jordán y van a entrar a una tierra prometida donde hay gigantes, donde hay tribus perversas, pero ustedes van a ser los vencedores por medio de mi poder. Y aún así, no es suficiente. Josué tenía que nuevamente repetir la idea de que él ha peleado sus batallas y es el que ha dado la victoria. Olvidarse del Señor sería y es una traición cósmica, una utilización para un fin egoísta, sin más ni menos, usando de manera egoísta el favor del Dios eterno. Reconocer la buena autoridad y la buena ley, en términos generales, es para cuidarnos. Si sabemos que hay cierta señalética de tránsito, lo ideal y lo oportuno y lo responsable es obedecerla. Afuera de la escuela de donde yo trabajo, hace 3 a 4 años, ocurrió un incidente donde tuvieron que atender algo con urgencia y hay un paso de cebra, como en casi todas las escuelas fuera. Pero un conductor no obedeció la señal de que estaba en zona de escuela, no obedeció a la señal de que hay un cedal, o mejor dicho, un paso peatonal, y la atropelló. Y ella murió, afuera de la escuela. Una buena ley, una buena autoridad se debe de obedecer y se entiende que es para cuidarnos. Ahora vemos este juicio advertido, pero el Señor Jesucristo también lo advirtió. Lucas 13, versículo del 1 al 5 dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Se contaba que había una historia donde algunos celotes, que eran como un partido político que estaba en contra de Roma, que tenía una identidad muy particular de ser judío y que estaban en contra del gobierno romano, fueron subversivos, pero Roma los persiguió y los mató. Y hubo una ocasión donde Roma los alcanzó cuando estaban en pleno sacrificio. Y los romanos les dio exactamente lo mismo, los mató y se encuentra que su sangre fue mezclada con los sacrificios al Señor. Eso es lo que está haciendo referencia acá. ¿Qué les dijo Jesús? Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Hay un accidente que se narra aquí. Y esa es la referencia que hay. Algunos pensaban que lo uno y lo otro era inaceptable y era como parte de un juicio de parte de Dios. Y por eso la pregunta del Señor: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? O sea, por su desgracia ustedes piensan, o bueno, las consecuencias de su desgracia, piensan que ellos son más pecadores que ustedes. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuál es el llamado? El llamado es el mismo de siempre. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Gozarnos con la bendición de Dios. Disfrutar de Dios mismo. Estar satisfechos solo con Dios. Entender que adoramos solo a Dios y amar solo al Señor. Reconocer que Él tiene la autoridad sobre todo lo creado y todo lo que existe. Él es Jehová el Creador. Él es Jehová el Redentor. Y también tenemos a su Hijo Jesucristo, que es el Señor de todo lo que existe. Tristemente, Israel no obedeció y ya lo hemos mencionado. Pero nosotros, lo que vemos que es imposible para la humanidad en sí misma, en su capacidad mortal, por el Evangelio, por la gracia de Cristo, podemos ver que nuestra realidad cambia y podemos obedecer al Señor.
Dios nos concede la obediencia que demanda su palabra. Dios nos concede por el poder de su palabra y el poder del Espíritu obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Miren 1 Tesalonicenses 1, 5 al 10. Pablo escribiendo a la iglesia o a los creyentes de Tesalónica, dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Hermanos, el llamado del pueblo de Israel era ser un pueblo que esperaba la gracia del Mesías, la gracia que vendría por medio del Cristo de la gloria prometido desde el principio. Ellos debían de ser aquellos como un pueblo que eran contados, que antes servían a los ídolos, pero ya no, servían al Dios vivo y donde fuera que esto significara. En el desierto, en una pradera, en los montes, en el valle, donde fuese, con mucho dinero, en abundancia, en escasez, donde fuese o como fuese, debían de obedecer a Dios, debían de servir al Señor, porque ya no eran lo que eran antes. Dios les había dado una identidad, son el pueblo de Jehová, un tesoro precioso en la tierra, para gloria suya. Lo despreciaron. Lo despreciaron. Pero nosotros, hermanos, tenemos la gracia del Evangelio, ya no solamente como una semilla que iba a ser sembrada en algún momento de la historia y iba a dar su fruto, sino que el Mesías ya vino. Cristo de la gloria vino a servir a pecadores viles como tú y como yo. Murió y resucitó. Y hoy podemos tener la certeza de que somos contados como aquellos que antes servían a sus ídolos, pero hoy sirven al Dios vivo y que esperamos con gozo por medio del poder del Espíritu Santo que nuevamente va a venir nuestro Salvador a rescatarnos de la ira venidera que aún está pendiente para ser derramada. Todos los creyentes deberíamos tener este mismo testimonio que los tesalonicenses. Todos deberíamos ser contados y ser vistos como aquellos que en su momento estaban entregados a sus pecados, a sus propios dioses falsos, inexistentes, pero que hoy servimos al único Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué responder a este pacto? Porque hay uno hecho en la sangre del Cordero de Dios. La sangre derramada no fue de un cordero común, sino de Jesús, el Cristo de la gloria. Él recibió el juicio de toda ley. Él recibió el juicio de toda maldición que había en la ley. Él satisfizo el furor de la ira de Jehová. Él recibió y sufrió el abandono de su Padre en la cruz. Él lo hizo. Y al tercer día, Él resucitó. Y algunos días más envió al Espíritu Santo.
algunos días más podemos nosotros decir que va a volver por su iglesia. Él es quien pagó todo el precio que demandaba la ley. Él pagó todo el juicio que necesitábamos recibir nosotros como culpables de haber ofendido al Dios vivo, de haber traicionado al Dios vivo. Hoy recibimos nosotros la fe. Hemos recibido la fe que vivifica nuestros corazones, nos hace nacer de nuevo al escuchar el Evangelio Santo de Cristo. Hoy por Cristo nosotros tenemos esa vida eterna, una vida eterna abundante que sabemos que si morimos hoy, abriremos nuestros ojos en la eternidad para contemplar la grandeza de nuestro Dios. Hermanos, la pregunta es sencilla. ¿Estamos buscando al Señor como el único que merece nuestro servicio y nuestra fidelidad? ¿O hay algún ídolo en tu corazón? Eso el Señor lo repudia. Eso el Señor lo rechaza. Y el llamado sigue siendo el mismo. Busca a Dios, gózate con Dios, disfruta a Dios, busca estar satisfecho solo con el Señor, adórale y ámale, porque ese es el todo de nuestra vida. Él es nuestra autoridad, nosotros somos ovejas de su prado. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti para que esta palabra viva, tuya, que da testimonio de quién eres tú, de que nos enseña cómo andar, cómo ser fieles a ti. Señor, por favor, transfórmanos y sigue transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo para hacerte fiel. Ayúdanos a temerte, reconociendo la gran majestad que posees tú, el gran Dios vivo que tú eres, pero también ver con horror y expectantes el juicio que vendrá para quienes te rechazan y rehúsan creer en Jesús, en el Hijo del Dios vivo, el único Cordero que fue entregado para nuestra salvación, una vez y para siempre. Oramos, Señor, para temerte a ti, y eso implique buscar criar a nuestra familia por la senda de justicia que traza tu palabra y hablar al perdido, rogarle al perdido, reconcíliate con Dios por medio de Jesús. Confiamos en que tú das el poder, de ti hemos recibido el poder y tú concedes la fe. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén.